Agua. Hola, hola, buenos días, jóvenes. Una disculpa, andábamos atendiendo todavía cosas de la escuela. ¿Cómo están? Hola, profe, buenos días. Bien, todo bien. Días, Muy bien, profesora. qué bueno. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con esta parte de el tema de pH. Creo que con ustedes ya estuvimos revisando lo de la pendiente, ¿verdad? El porcentaje de pendiente. Sí, profe. Muy bien, ya terminamos los dos problemas. Sí. ¿Cuánto nos dio el porcentaje de pendiente para el electrodo número 2? 81, 81%, parece. Ok, perfecto. Entonces, nosotros ya observamos que la mejor manera de poder verificar si un instrumento, en este caso un electrodo, ya sea de vidrio o de transistor, está funcionando de manera correcta, es haciendo esta prueba que le llamamos el porcentaje de pendiente. Recordemos que en esta ecuación se contempla el parámetro que tienen por diseño los electrodos, que se construyen de tal manera que el cambio de una unidad de pH debe de ser equivalente a una diferencia de potencial de 59.16 milivolts. Por eso tenemos ese parámetro como constante en nuestra ecuación en el denominador. Y nosotros tenemos que hacer la prueba con dos buffers, el de por ejemplo pH 10 con pH 7 o bien pH 7 con pH 4, ¿no? En este caso hay que Maestra, perdón, observar, ¿está compartiendo pantalla? sí, no, no lo estoy compartiendo. Gracias, gracias por el aviso. Muy bien. Entonces, esta ecuación ya ustedes ya se familiarizaron con ella, ya la conocen. Hay que tener muy presente que para llevar a cabo esta revisión tenemos que tener siempre en stock tanto el buffer de pH 4 como el de pH 7 y también el de 10 por si se requiere, ¿no? Aunque normalmente vamos a estar calibrando en la zona en donde estemos teniendo las variaciones de pH en el proceso. Si en el proceso normalmente los registros de pH se mueven a la región alcalina, ya dijimos que vamos a trabajar con el buffer de pH 10 y pH 7. Y por lo mismo, la prueba de porcentaje dependiente también la tendremos que hacer en esos intervalos de buffer. Ya nada más todos los medidores e instrumentos tienen la manera de que podamos visualizar no solamente los cambios de pH, sino la diferencia de potencial a que es equivalente en ese momento, ¿no? Entonces ya pulsamos ahí en el medidor o bien en el transmisor el equivalente de ese pH en la tensión medida. Y bueno, eso es el dato que vamos a registrar en esta ecuación para que podamos hacer ese cálculo, ¿vale? Entonces, nosotros comparamos el desempeño de dos electrodos con este ejercicio, observando que para el primer caso, que fue el electrodo 1, el porcentaje de pendiente nos dio de 98.6, lo que nos habla de un electrodo todavía en buen uso. Recordando que los nuevecitos nos deben de dar un 100% del porcentaje de pendiente, y conforme pasa y transcurra el tiempo y el uso de este instrumento, si lo cuidamos, si lo estamos limpiando, si lo estamos calibrando de acuerdo a las programaciones que tenga la planta, bueno, pues nosotros nos daremos la idea de si funcionan bien o no con esta prueba que realizaríamos aplicando este criterio del porcentaje de pendiente. Para el electrodo 1 el valor está muy bien, está en 98.6. Todo dependerá también de las exigencias del proceso en cuanto a qué tan crítico sea este parámetro. Podemos todavía aceptar valores de porcentaje dependiente de un 95 para casos muy estrictos, o bien en caso de que el pH es una medida que nos esté dando
un indicativo sobre un cambio en el proceso, pero si no es una variable tan crítica, todavía considero a mi criterio que es decente un valor de porcentaje dependiente de arriba del 90%. Ya tener un porcentaje dependiente que esté por debajo del 90% ya es habla de que este electrodo ya dio todo lo que tenía que dar, ya terminó ahí en ese momento ya su vida útil, por más de que se le limpió, se le hizo las labores de mantenimiento que se suelen hacer, como el rellenado de las soluciones internas, recordando que dentro de nuestro electrodo tenemos soluciones de cloruro de plata, de cloruro de potasio. Entonces, si ya se hizo todo lo que se tenía que hacer y no se eleva ese porcentaje dependiente, pues ya esto puede ser un motivo para justificar el reemplazo de este electrodo, y ya sabemos que son consumibles y hay que programar de manera anticipada la compra de estos sensores para tenerlos ahí disponibles, ¿no?, en el momento que se necesite. Muy bien, entonces espero que haya quedado claro el ejemplo. Aquí lo hicimos con pH 4, pH 7, pero no es una regla, muchachos. También podemos hacer pruebas con la otra combinación, buffer pH 7 con pH 10 también, ¿vale? Ok, entonces los electrodos basados en transistor, recuerden que estos los vamos a diferenciar de los anteriores, de los de membrana de vidrio, porque pues no vamos a encontrar ninguna membrana de vidrio en la punta. De hecho, vamos a encontrar un pequeño poro, un pequeño orificio, que es el que tiene con el que tiene contacto este electrodo con el medio donde va a sumergirse, y prácticamente ese porito tiene expuesta directamente la membrana de nitruro de silicio, que ya dijimos que al igual que la de vidrio tiene esa capacidad de atraer hacia su superficie a los iones hidrógeno, y pues la conductividad del canal dependerá de la cantidad de iones hidrógeno que tengamos ahí adheridos, lo que dará pauta a un potencial electroquímico que al igual que el electrodo de vidrio dependerá mucho de la concentración de esos iones hidrógeno, ¿vale? Los electrodos de transistor se pueden guardar en seco, no les pasa nada, a diferencia de los otros, que sí hay que tener mucho cuidado de que siempre esté bien hidratada la membrana. Si no está sumergido en el proceso ese electrodo y lo estamos revisando, no debemos de dejar pasar más de una hora, hora y media que esté expuesto al aire, porque esto puede dañar irreversiblemente la membrana y puede dejar de funcionar. Hay en el mercado una diversidad de costos en cuanto a este tipo de instrumentos. Mucho dependerá de su material de construcción, de su precisión principalmente, el hecho de que pueda ser más caro en una sola marca diferentes modelos, y bueno, pues dependerá mucho también de la aplicación. Si la carcasa de nuestra sonda del electrodo es ya sea de vidrio o es de plástico, o puede ser dijimos de acero inoxidable, o bien de titanio incluso para ciertas aplicaciones, ¿vale? Muy bien. Y lo mismo para los de transistor, ¿no? Los cuerpos normalmente los más económicos van a ser de plástico, pero podemos encontrar otros recubrimientos de la sonda para poder cumplir los requerimientos de esos procesos. De hecho, en la presentación les estoy anexando, por eso no se las he compartido porque todavía no termino de hacer unos ajustes. Les estoy anexando aquí, por ejemplo, una foto para que no se les olvide que el electrodo puede tener una construcción externa de diferentes materiales, dependerá del uso que tenga para poder seleccionar uno u otro, ¿vale? También aquí les pongo una fotografía que este electrodo de vidrio, que tiene una membrana en forma esférica, se tiene aquí al lado su recipiente en donde viene guardado, es su guarda, por así llamarle, en donde vamos a estarlo almacenando en posición vertical, recordando que es bien importante que nunca la membrana esté expuesta al aire, porque sabemos que puede provocarse un daño irreversible, ¿no? Entonces hay que siempre guardarla en su recipiente y mantenerlo en posición vertical. Si no está trabajando en el proceso, hay que estarlo guardando aquí en su frasquito, ¿vale? Muy bien. Ok, aquí les pongo otra marca que también tiene su división de analítica, que es una marca suiza que se llama Swan, que también está instalada en muchas partes del mundo. Es aquí un módulo fijo de control de medición de pH. Aquí tenemos una cámara de medición de acero inoxidable,
Y esto que está aquí al lado, a la izquierda, es la famosa bomba peristáltica que les digo que va a ir bombeando, no sé, a lo mejor agua destilada para hacerle limpieza al electrodo, o bien podemos tener un equipo más completo, como en el caso de Andrés, donde tenemos la dosificación de nuestra agua destilada por otra bomba peristáltica, una solución de pH de calibración a pH 4 o pH 7 o la otra combinación, para que se pueda hacer en el mismo punto en el proceso cercano lo que es la calibración y la limpieza del electrodo. ¿Vale? Muy bien. Entonces esto ya lo checamos. Aquí en el transmisor, en el que tenemos aquí en la foto, en la parte central, podemos observar que se puede visualizar la fecha, la hora, la variable de pH, la temperatura a la que se reporta el pH, y recordando que hay que hacer siempre, los sistemas de medición deben de contemplar una compensación automática de temperatura, dado que siempre el reporte de pH se tiene que dar a una temperatura de 25 grados Celsius, lo mismo para la de conductividad eléctrica, que va a ser otra variable que vamos a estudiar más adelante. Y vean la señal de salida de nuestro transmisor, que nos está indicando que cuando el pH es de 4.52, la señal de salida va a tener un valor de 9.1 miliamperes, ¿vale? Entonces, a ver, díganme, de acuerdo a ese parámetro que tenemos señalado en ese transmisor indicador, ¿cuál sería el valor de la señal de salida cuando tengamos una solución de pH 0 y cuando tengamos una solución de pH 14? ¿Cuál será la señal de salida de nuestro transmisor? Profa, habíamos dicho 4 miliamperes cuando tenía 0 y 20 cuando tenía 14. Correcto, así es, muy bien. Entonces ya nada más eso es algo que estamos corroborando, confirmando, para que quede esta parte clara, ¿vale? La vida útil de los electrodos de vidrio es más corta que las de transistor, sin embargo los de vidrio también siguen siendo los favoritos para muchos procesos. Son más precisos los de electrodo de vidrio, ¿vale? Sin embargo, los de transistor nos ofrecen pues la opción a que es un sensor mucho más durable, no tenemos riesgo de que por alguna circunstancia se pueda dañar la membrana, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la ventaja que representa, y nos dice que la vida útil va a ser de 3 a 5 años, todo dependerá del mantenimiento, la limpieza y el uso que tenga este electrodo, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a una pequeña aplicación para amarrar más este tema, muchachos, orientándolo a las implementaciones que se pueden hacer en los procesos con los ajustes correspondientes a esta variable que es de pH, ¿vale? Entonces aquí en esta diapositiva la titulamos como control multivariable, y la aplicación en el caso de los procesos de neutralización de pH. Bueno, ustedes recuerdan que para neutralizar un ácido vamos a mezclarlo con una proporción de una base que nos permite entonces que estos dos reactivos reaccionen y generen como productos principales agua y una sal metálica. En este caso, por ejemplo, si nosotros mezclamos ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, el agua se va a formar por el ion hidronio que tiene el ácido, obviamente, y el bloque del ion hidroxilo que tiene la base, que en este caso es ese hidróxido de sodio, o es llamado también sosa cáustica. Entonces ambos iones se unen y forman el agua, mientras que el ion metálico de sodio se va a unir con el no metálico, que es el cloruro, para dar paso a la formación del cloruro de sodio, ¿vale? Entonces esto es una aplicación directa del principio de conservación de la materia, que nos decía que la materia no se crea ni se destruye, solo en este caso se está transformando, ¿vale? Muchas veces decimos vamos a eliminar el ácido, vamos a eliminar la base que se está formando en ese reactor. Pues es un término mal ocupado, ¿no? Porque no los vamos a eliminar, simplemente los vamos a convertir en un producto que ya no es un ácido, que ya no representa la corrosión, o que ya no representa el riesgo para ese proceso, ¿vale? Entonces esos ácidos que puedan formarse en una reacción, o esas soluciones alcalinas que se puedan formar durante una reacción, las vamos a poder neutralizar
adicionando los componentes contrarios, ¿no? Recordando que un ácido es el antagónico de una base y viceversa, ¿no? Entonces, si en el proceso se suele acumular ácido y que esto pueda afectar al proceso, la velocidad de reacción o algo en ese sentido, puede afectar en sí el proceso, vamos a adicionar entonces una base. Entonces esa base, al encontrarse con ese ácido, va a reaccionar y va a generar un componente salino y agua, ¿vale? Entonces, por eso tenemos aquí en este reactor representado un sistema en donde tenemos en la parte central nuestro agitador, ¿vale? Y por la parte superior vemos el suministro de un fluido que en este caso es un flujo de una solución alcalina representada como una WV, ese flujo. Y a su vez también vemos que se tiene regulada o controlada, manipulada, perdón, el flujo de la adición de una solución ácida en caso de que el pH fluctúe o se dispare hacia arriba, ¿no? Es decir, si nuestro medio empieza a detectar acumulación de iones hidroxilo, entonces vamos a adicionar un ácido para llevar a cabo la neutralización, y al revés, ¿no? Si en el medio se suele formar un ácido, vamos a adicionar una solución alcalina para llevar a cabo la neutralización. Sin embargo, al estar manipulando estas dos variables, vamos a tener un efecto, obviamente en el pH, porque eso es lo que deseamos, pero también vamos a tener un efecto en el nivel de ese tanque. A medida que haya más variaciones de pH en el proceso, pues cada vez vamos a estar adicionando ya sea una base o un ácido, y esto va a tener repercusión en el nivel de ese tanque. Es por ello que este sistema es el ejemplo típico de lo que es un control multivariable, ¿vale? Muy bien, entonces el nivel del líquido H y el pH de la corriente de salida son controlados mediante el ajuste de los flujos de ácido y de base, que ya sabemos que se representan con una WA y una WP. Cada una de las variables manipuladas, me refiero a los flujos, afecta a ambas variables de control, las cuales son el pH y el nivel. Entonces, tanto el sistema de mezclado y el proceso de neutralización de pH van a mostrar interacciones de proceso fuertes. Las interacciones del lazo de control podrían reducirse si el pH es controlado por la ecuación M1, que va a ser igual a la relación de los flujos. En este caso, en el numerador colocamos el flujo del ácido entre la suma de los flujos adicionados al proceso, que quiere decir que la suma del flujo del ácido y la base se colocarán en el denominador, y de esta manera se representaría la interacción del lazo de control para el caso de pH. Para el del nivel de líquido, nuestra ecuación quedaría como M2, que va a ser equivalente a la suma de los flujos que se hayan añadido al proceso y que indudablemente fueron requeridos por las fluctuaciones de pH en el mismo, ¿vale? Entonces aquí hay que tener muy en cuenta esa parte, porque más adelante vamos a hacer un problema en donde vamos a ver qué tan importante es para ustedes que van a hacer estos diseños que estén bien familiarizados con lo que son las concentraciones molares y su efecto en la cantidad de flujo que se va a adicionar y su repercusión en el nivel, ¿vale? Muy bien, entonces aquí en esta diapositiva nos explican, o más bien nos representan, un diagrama de una unidad experimental de lodos activados con control de pH. Esta unidad experimental pudiera representar a lo mejor una planta piloto para el tratamiento de aguas residuales, ¿vale? Una pregunta, ¿han estudiado ustedes el tratamiento de las aguas residuales o alguien tiene idea cómo se hace este proceso así de manera general? ¿Han estudiado este tema, vaya, en alguna otra materia, ya sea preparación y transporte o bien en operaciones de separación? Con filtración, ¿no? No, profe. Bueno, Profesora, yo recuerdo que en algún momento vimos un proceso de esos y mencionaba que pues tiene que pasar el ácido sulfúrico, tiene que haber la soda cáustica, que es la base, y entonces se va midiendo constantemente el pH del agua para tratarla, y ya también se tiene que hacer un análisis de turbidez, y si no se vuelve a realimentar, que pasa como, ay, no me acuerdo cómo se llama,
pero pasas por un tanque donde se va a ir estabilizando el pH, algo así, Ujú, ujú. y ya después se puede pasar al final. Ok, muy bien, sí tenemos algunas ideas, exactamente. También escuché por ahí algunos de ustedes que mencionaba la filtración, también se ocupa para el tratamiento de las aguas residuales. Y bueno, aquí voy a tocar un tema un poco ambiental, pero que también es de gran importancia para las plantas. Todas las, mayoría de las plantas que están en este momento produciendo algún producto específico, llámese papel, llámese la industria de alimentos, llámese la industria de bebidas, la industria química, la industria farmacéutica, todas en común tienen que requieren el agua para diversos usos. Ustedes saben que el agua la ocupamos para generar vapor, por ejemplo, para que en la caldera podamos generar un vapor que vamos a requerir para las operaciones de transferencia de calor, para esterilizar, por ejemplo, las latas que vamos a ocupar para envasar algún producto, para poder llevar a cabo muchas tareas, ¿no? Con el uso de ese vapor. Incluso para generar energía eléctrica, ¿no? Entonces, pues realmente todas las plantas requieren un suministro de agua bastante considerable porque es una materia prima, por así llamarlo, bastante útil en todos los procesos, ¿no? Entonces, pues todas las plantas industriales pues necesitan agua, ¿no? Así como nosotros ahorita en casa, para bañarnos, para lavar nuestra ropa, para lavar nuestros trastes, para cocinar, para lavar los autos, todos necesitamos agua, ¿no? Entonces, indudablemente esta agua pues se ensucia, ¿no? Entonces, nosotros como no estamos generando, ¿cómo se llama? Productos tóxicos en nuestra casa, pues así como tal cual, como la usamos, la desechamos, ¿no? Pero las plantas sí, de repente pueden tener, ¿cómo se llama? El contacto o el uso con ciertas sustancias que son peligrosas y se van acumulando en el agua, ¿vale? Entonces, no se vale que se deseche tal cual esa agua al alcantarillado o se destine para que se canalice hacia un río o al mar o a un lago, ¿no? Porque esto indudablemente provocaría pues una afectación lamentable en el entorno ambiental, en el entorno ecológico. Y bueno, pues las empresas se tienen que hacer responsables en el sentido del manejo de sus desechos, así como se tienen que hacer responsables en la calidad de sus emisiones en los sistemas de combustión, por ejemplo. También se tienen que hacer responsables de sus residuos sólidos y de sus aguas residuales. Entonces las plantas, incluso la industria textilera, que ocupa muchísima agua, también es de las principales responsables y contaminantes que se tienen en todo el planeta, ¿vale? Entonces el agua se le tiene que dar un tratamiento, y como lo ha comentado su compañera, pues hay una etapa en particular que hay que mantener el control del pH, pero previo a ello, así a grandes rasgos les puedo comentar que se aplican tres tipos de tratamientos: primario, secundario y terciario. El primario consiste básicamente en ir acumulando el agua en un gran cuerpo, puede ser, hagan de cuenta que parecen unas megas albercas, que son los sedimentadores, en donde el agua, simplemente por el efecto de la gravedad, va a empezar a separarse en las fases ligeras y las fases pesadas, ¿no? Entonces, normalmente, dependiendo de la naturaleza del proceso, las fases oleosas o las grasas se van a ir hacia la parte de la superficie, mientras que los sólidos más pesados se van a acumular en el fondo de esos sedimentadores, ¿vale? Entonces eso se va separando y vamos enfocándonos en el agua. Ya lo que no se pudo separar por el proceso de sedimentación, se tiene que continuar con otro tratamiento, que es el caso del tratamiento secundario. Ahí vamos a llevar a cabo procesos oxidativos. Primeramente, lo que se suele ocupar, porque sale muy económico, es la degradación con el uso de microorganismos especializados, que les llamamos lodos activados. Estas bacterias y levaduras y hongos que están especializados para metabolizar componentes tóxicos, lo que van a hacer es que van a ocupar como alimento, como fuente de carbono, ese material contaminante que está disuelto en el agua, ¿vale? Entonces hay ciertos organismos, microorganismos que de manera natural han evolucionado para metabolizar materia orgánica compleja, ¿vale? Entonces empiezan a consumir esas fuentes de carbono, van produciendo CO2 y también van requiriendo incluso oxígeno, porque algunas son
bacterias que son aerobias, ¿no? Microorganismos aeróbicos, que como nosotros necesitan oxígeno para sobrevivir y al igual que nosotros estamos ahorita inhalando oxígeno y expulsando CO2, también esos microorganismos también expulsan CO2 como principal producto de su desarrollo, ¿vale? Entonces, a medida que esas bacterias van encontrando ese material contaminante que está disuelto, que le llamamos de manera global materia orgánica, la van ocupando como alimento y a cambio se van reproduciendo y van generando más biomasa y expulsando CO2. Una manera de poder tener idea de cuánta materia orgánica van degradando las bacterias es midiendo el CO2 también de manera indirecta. Entre más CO2 eso aparezca en el tiempo, significa que están consumiendo ese carbono las bacterias y están convirtiéndolo en CO2, ¿no? Entonces, ya que se tiene un tiempo específico para llevar a cabo la degradación biológica de esa materia orgánica en esos reactores, pues obviamente hay que estar suministrando, por ejemplo, constantemente oxígeno para que se desarrollen, pero también el pH es un parámetro que hay que medir y controlar, ¿vale? ¿Por qué? Cuando estas bacterias están consumiendo esa materia orgánica, no solamente están expulsando CO2 y no solamente se están reproduciendo, también están arrojando al medio ácidos orgánicos, ¿no? Como productos de sus reacciones de donde se está asimilando esos materia orgánica, ¿vale? Entonces, ese medio, conforme pasa el tiempo, se va haciendo ácido, pero a su vez esto puede ser perjudicial para las bacterias, lo que nos lleva a la pauta de poder tener que ajustar el pH para que mantengan su ritmo metabólico y sigan degradando cada vez más rápido esa materia orgánica. Hay que ajustar el pH, ¿vale? No podemos dejar así que se acumulen los ácidos orgánicos que están produciendo, porque va a llegar un punto en donde va a ser tóxico ese ambiente para ellas y por lo tanto se van a morir, ¿no? Entonces hay que estarles ayudando, como haciendo también ajustes de pH en ese proceso que se denomina degradación biológica, ¿vale? Entonces, ya que las bacterias les ayudamos controlando el pH, pues ellas van a empezar a metabolizar más y más esa materia orgánica hasta que después de un par de días, vamos a suponer que puedan ser 5, puedan ser 6 o 7 días lo que requiera esa etapa de degradación biológica. Este es un proceso por lotes, no es un proceso continuo. En esta etapa el proceso es por lote, entonces hay que esperar a que esté un tiempo en contacto los materiales y después descargamos, ¿no? Entonces, ya que se limpió el agua, lo que vamos a hacer es separar esos lodos activados por medio de tratamiento por ejemplo, por centrifugación, ¿vale? O por filtración. Vamos a remover la biomasa que trabajó y nos ayuda a metabolizar esa materia orgánica, y el agua vamos a continuar con otros tratamientos. Esa biomasa, lo que se puede hacer bien es secarla y después incinerarla y ocuparla como fuente de combustible, ¿vale? Entonces, el agua todavía va a tener residuos, no se puede limpiar al 100% de la etapa biológica, entonces podemos aplicar otros tratamientos químicos. Por ejemplo, podemos ozonar esa agua para terminar de degradar esa materia orgánica, o bien podemos ocupar otros agentes químicos, como es una mezcla de peróxido de hidrógeno con hierro para igual continuar oxidando la materia orgánica, y posteriormente, ya que terminamos de oxidar lo que se podía oxidar, ahora sí vamos a llevar a cabo algunos otros tratamientos, como puede ser la filtración. Entonces, durante todas estas etapas de tratamiento del agua hay que estar midiendo diferentes parámetros, dentro de ellos la conductividad eléctrica, el pH, la turbidez. También hay que estar midiendo, por ejemplo, la demanda química de oxígeno y la demanda bioquímica de oxígeno, porque parámetro, estos dos últimos, son un indicativo de que tanta materia orgánica todavía queda oxidable, y que es un equivalente a mencionar cuánta materia orgánica todavía está presente, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que se establece en la norma oficial mexicana en cuanto a los parámetros de la calidad del agua tratada, pues hay que checar que la planta tenga el cumplimiento de estos parámetros para que podamos garantizar que su proceso de tratamiento es efectivo y si logra remover todos esos materiales contaminantes antes de poder desechar esa agua hacia algún río, hacia algún lago o hacia el mar, o bien para que la planta la pueda reutilizar. Hay que garantizar que eso se está cumpliendo, ¿no?
Sin embargo, la realidad es muy triste, muchachos. Ustedes saben que no solamente aquí en México, sino en todo el mundo, existen compañías que tienen pues una falta de valores y principios y que por querer ganar más dinero, pues a ellos les implica una inversión de energía el hacer este tratamiento, a pesar de que sabemos que si no se hace, se pueda dañar irreversiblemente el entorno ecológico. Hay algunas que no tienen reparo y les vale, ¿no? Así literal. Y yo creo que precisamente nuestra responsabilidad como profesionistas es no caer en ello, no incurrir en ello, no ser cómplices. Y si ustedes llegan a ver en una planta que se está haciendo una mala práctica al respecto, yo creo que lo más honesto que pudieran hacer es renunciar, porque no pueden ser testigos, y más siendo profesionistas, no se vale, no podemos permitir que siga pasando esto, ¿no? Aunque sabemos que lamentablemente pasa, ¿no? Y a veces por la corrupción o simplemente por el hecho de que pues no hay quien me vigile diariamente lo que hago, pues no se vale que hagan eso, ¿no? Y sí se han hecho denuncias, no solamente aquí en México, sino en el mundo, de plantas que simplemente se les da la gana de desconectar la planta de tratamientos residuales y empiezan a descargar así residuos peligrosos al ambiente, ¿no? Dañando la salud de las personas, dañando pues en sí todo el entorno que hay alrededor, ¿no? Nosotros hemos sabido de casos de denuncias, de reportajes en donde ya un río tiene una vida acuática casi nula. Entonces esto sí puede ser bastante lamentable, y sobre todo porque finalmente pues al final del día los que van a recibir las repercusiones de ello van a ser ustedes y las generaciones que vienen atrás. Entonces yo creo que sí tenemos que en ese sentido promover que la automatización pueda ayudar y coadyuvar en este tipo de procesos también, y precisamente tenemos que vencer esa etiqueta de la automatización que está para quitar trabajos, ¿no? Yo creo que más bien la automatización está aquí para que la tecnología sí de verdad sea un beneficio para la sociedad. La automatización está para retirar empleos que son peligrosos, que son monótonos, que son aburridos, que a veces por la ¿cómo se llama? La capacidad física del ser humano, pues a veces ya no podemos cargar un material que es muy pesado, ¿no? Aunque seas hombre y te gusten las pesas, pues lamentablemente nuestro cuerpo tiene una limitada capacidad, ¿no? Y por eso se tienen que desarrollar máquinas, se tienen que desarrollar sistemas que nos permitan mover y desplazar objetos pesados sin estar dependiendo de la fuerza física de los trabajadores, y sobre todo porque a veces a los obreros que son a los que más los sueldos más bajos tienen, pues es lamentable que después puedan tener un problema de salud o hasta un accidente, en donde pues a veces la indemnización paga pues el daño que se hace, ¿no? Por los accidentes, por la negligencia y la ineptitud de las personas que están al mando. Entonces yo considero que más bien ustedes tienen que tener presente este tema de la conciencia ambiental, porque finalmente ustedes van a implementar instrumentos, van a implementar sistemas de monitoreo, de control, no solamente del proceso productivo, sino de todo lo que implica incluso la responsabilidad social de la empresa, de cómo está desechando sus emisiones, cómo está haciendo uso de su tratamiento de sus aguas o bien de sus residuos sólidos. Entonces, en ese sentido, muchachos, sí hago hincapié en esta parte, porque pues ya no es un lujo el que volteemos a ver al planeta, ¿no? Sino ya nos dimos cuenta que no ha existido otro planeta que tenga las mismas condiciones como para decir, pues ya me acabé y voy a seguir con el otro, ¿no? La verdad, vamos a tardar mucho en restablecer los daños que ya se han hecho. Ustedes han visto los reportajes, por ejemplo, del accidente de Chernobyl, que yo se los he mencionado, que todo eso yo creo que nos debe de llevar a la reflexión de que no podemos ser omisos al respecto. Sí tenemos que hacer acto de conciencia, y sobre todo sí tenemos que promover que de verdad sí la tecnología, a lo mejor en la planta de tratamientos de aguas vas a invertir, pero a la larga va a traernos beneficios para todos, ¿no? Muy bien, entonces este diagrama que yo tomé de un artículo precisamente nos habla de una unidad experimental en donde se hace una propuesta para el control de pH en la etapa de degradación biológica, ¿vale? Entonces vamos a revisar el diagrama con todas sus partes. Y bueno, a ver, vamos a empezar entonces. El primer tanque, que es el que está ubicado aquí en el extremo de la izquierda, es un tanque de alimentación, ¿no? En donde se está acumulando el agua y vamos a trasladarla
al tratamiento biológico por medio de esta bomba que está representada con el número 2, ¿vale? Entonces esa bombita va a ayudarnos a desplazar el agua hacia nuestro reactor. En el número 3, al lado de esa bomba tenemos un tanque con una solución de bicarbonato, la cual vamos a ocupar como nuestro medio alcalino para neutralizar el pH en ese proceso, ¿vale? Entonces, después del tanque número 3, al lado a la derecha tenemos una bomba precisamente para desplazar esa solución de bicarbonato hacia la línea de alimentación del agua que vamos a tratar y que está aquí esta bomba representada con el número 4. Asimismo, al lado de la bomba, en el 5, tenemos un gabinete de control donde tenemos precisamente al controlador de pH, el cual si nos fijamos, pues prácticamente una señal de salida de nuestro controlador permitirá que se active nuestra bomba de bicarbonato. Obviamente los elementos de activación estarán en el mismo gabinete para que precisamente en el momento que se demande una porción del medio alcalino se direccione hacia nuestra corriente de entrada para hacer el ajuste del pH. Por otro lado, en el número 6 tenemos representado a nuestro electrodo de pH con su transmisor, ¿no? Que indudablemente ya sabemos que tiene ese transmisor su señal normalizada para que podamos enviarla hacia el controlador y dependiendo de la estrategia de control que se haya programado, pues se activará nuestro elemento final, que en este caso va a ser nuestra bomba, para poder desplazar la solución de bicarbonato hacia nuestro proceso. Asimismo, como número 7 tenemos representada una línea de aire, recordando que las bacterias, también algunas son como nosotros, son aerobias y necesitan oxígeno. Entonces este medio acuoso constantemente se está oxigenando, llevando a cabo un proceso de absorción para que el oxígeno que está en fase gas se traslade a la fase líquida y de esta manera esté disponible para que nuestros microorganismos puedan tener ese oxígeno disponible para su desarrollo, ¿vale? En el número 8 ya tenemos propiamente el reactor, en el cual se está haciendo o se está llevando a cabo esa degradación biológica para consumir los contaminantes, generar biomasa, generar CO2, que el CO2 pues estará retirando por la parte superior, pues tenemos una línea ahí en donde vamos a estar separando el CO2 y posteriormente tenemos la descarga, los puntos de descarga para retirar esa agua que ya fue tratada, ¿no? Para continuar con otros tratamientos, como mencionamos, que puede ser una ozonación o bien un tratamiento con peróxidos para continuar con la oxidación de la materia orgánica que ya no pudo degradar la biomasa, pero antes de ello hay que separar a la biomasa y continuar con el tratamiento, ¿vale? Entonces, ¿qué normatividad en México existe en materia de análisis de agua sobre la medición de pH en aguas naturales y residuales? Bueno, aquí les pongo esta norma para que ustedes la puedan descargar, puedan observar cuidadosamente los métodos que se aplican, los reactivos que hay que considerar para poder tener una garantía en un buen funcionamiento de estos sistemas de medición, para saber cómo van a llevar a cabo los procesos de, por ejemplo, limpieza, de calibración, que ya hemos mencionado anteriormente, ¿vale? ¿Dudas al respecto aquí, chicos? No, porfa. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto, entonces ahí ¿cómo se llama? Vamos a continuar. Digo, hablar de los temas ambientales para mí sí me pone muy triste, me entristece porque sigo viendo muchas cosas que se siguen haciendo muy mal, ¿no? Desde que yo estaba estudiando me comentaban que cosas ocurren muy feas y la verdad la fecha sigue ocurriendo. Bueno, yo creo que está en nuestras manos como profesionistas también intervenir al respecto. Muy bien, entonces, bueno, ahora vamos a revisar un poquito más sobre la dinámica de la variación del pH en un proceso. O sea, no es tan fácil ni tan arbitrario decir, bueno, ya me di que está muy ácido mi medio, entonces voy a agregar una solución alcalina y ya resolví el problema. No es tan arbitrario ni es tan sencillo. Ahorita vamos a analizar cómo es esa dinámica y cómo es importante que ustedes conozcan la dinámica de los procesos para que puedan seleccionar la mejor estrategia de control, porque, bueno, ahorita vamos a tocar esos temas al respecto, pero bueno. Entonces,
tenemos que en una reacción de neutralización de pH es necesario buscar el punto de equilibrio neutro, el cual se da cuando el pH es equivalente a 7. Debido a las cualidades de la reacción de neutralización, existen diversos tipos de curvas debido a las diferentes combinaciones de reactivos. ¿A qué se refiere esta parte? Bueno, en un agua residual no solamente vamos a tener un tipo de ácido muy específico, como los ejemplos que vimos, que en el caso del vinagre, pues sabemos que solamente hay ácido acético, ¿no? Por ejemplo. Pero en el caso de las aguas residuales sí tenemos una mezcla de muchos componentes ácidos y alcalinos que de alguna manera hacen que ese sistema tenga una curva específica y característica, y todo dependerá del proceso también, ¿vale? Ahorita les puse de ejemplo el caso de los tratamientos de aguas residuales, pero pueden ustedes implementar los sistemas de control de pH para otros productos, ¿vale? Muy bien, y otros procesos. Entonces, estas curvas, ya dijimos que pueden tener diferentes características debido a las combinaciones de reactivos que vamos a tener, ¿no? Mezcolanzas de varios analitos, vaya, los cuales cuentan con múltiples puntos cercanos de pH neutro, todos dependientes de la fuerza que tenga el ácido y la base dentro de la reacción. Entonces, por eso, recapitulando, ¿no?, lo que hemos estado estudiando, y por eso les insisto, no solamente los ingenieros en control pues conocen las características de los transmisores, de los protocolos de comunicación, sino hay que tener los elementos de juicio necesarios para establecer cuál va a ser el mejor el sistema de control que vamos a implementar. Y esto, pues nada más, yo veo que la carrera de ICA tiene esa fortaleza en ese sentido del conocimiento de los procesos, porque ya dijimos, quien gobierna los sistemas de control propiamente es el propio proceso. Entonces hay que conocerlo bien para poder seleccionar la mejor estrategia de control. Y aquí yo les hago mención de que, por ejemplo, por eso es importante que se entienda que los ácidos y las bases que vamos a encontrar en los diferentes procesos pueden tener diversa naturaleza. Ya sabemos que hay ácidos fuertes, que hay ácidos débiles, que hay bases fuertes, que hay bases débiles, y que cada uno va a tener un comportamiento muy particular y específico que hace único precisamente en los diseños para cada proceso, ¿vale? Entonces, asimismo, la temperatura es influyente, debido a que durante la reacción esta se eleva, o sea, la temperatura se eleva, por lo cual es necesario definir dos puntos de equilibrio, como el punto neutral, que es el punto en donde la solución de la reacción va a contener la misma cantidad tanto de iones hidronio como de iones hidroxilo. Asimismo, el punto equivalente es el punto en donde la solución de la reacción contiene la misma cantidad molar tanto de base como de la solución ácida. En el caso de una reacción de neutralización con un ácido y una base fuertes, se puede observar una curva simétrica como la que vamos a observar ahorita, lo que dificulta la localización del punto neutro por la cantidad de puntos en la misma línea de acción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cuál va a ser el perfil de la variación de pH en el proceso? Bueno, podemos tener un perfil como esta curva que estamos observando aquí a la izquierda. Esta curva de la izquierda, o ese perfil o esa dinámica del proceso, la vamos a denominar curva de titulación. Y es la curva de titulación entre un ácido y una base fuertes, ¿no? Entonces, tiene un comportamiento muy característico. Vamos a entender qué es lo que nos representa esta gráfica. En el eje de las X tenemos el volumen en litros. Ya vieron que aquí se representan saltos de medio litro en medio litro, ¿no? Empezamos con 0, luego 500 litros, luego 1 litro, luego 1.5 litros, luego 2 litros. Bien, y en el eje de las Y tenemos pH en saltos de 2 unidades cada uno. Por ejemplo, empezamos en 0 y acabamos en 14. Básicamente tenemos toda la escala de pH. Y en particular, esta gráfica, que nos está diciendo, nos está indicando que al inicio del proceso el pH en el medio es muy ácido, casi está tocando al 0, ¿no? Así exagerando, ¿no? Está como en un valor como menor a la unidad, yo lo veo así. Entonces, pues el medio es muy ácido al inicio. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a dosificar la solución alcalina para neutralizar el pH en ese sistema? Bueno, si ustedes observan, por ejemplo, del punto 0 o el origen a los 500 mililitros que yo he adicionado, o el punto 5 litros, si ustedes se fijan, díganme qué pH tendríamos ahí.
Sería de 1 aproximadamente, profe. Así es, entonces fíjense, hemos agregado medio litro y apenas empieza a subir un poco el pH hacia un valor de 1, ¿vale? Ahora fíjense, si ustedes son desesperados y quieren que rápido cambie el pH, vean qué pasaría si yo agrego 500 mililitros más, es decir, 1 litro en total. ¿Qué valor de pH tendría? Como 11, ¿no? Pues yo veo que pudiera caer entre 4, entre 6, pudiéramos tener mucha suerte y caer en 7, por ejemplo, o caer en 8 o caer en 10. O sea, realmente aquí, si se fijan, casi tenemos una asíntota, ¿vale? Cuando hemos agregado 1 litro, puede que unas gotas marquen una diferencia entre no alcanzar nunca el pH, porque ya te disparaste hasta arriba, o bien que llegaste en 4 y que unas 2 gotas de más pueden marcar la diferencia entre sí o no alcanzar el nivel de pH. Entonces eso es lo difícil de los sistemas de control de pH, que en primera tienen que estar familiarizados con la dinámica del proceso, y ustedes ya se dieron cuenta que es un sistema no lineal, ¿vale? Vamos a dar lectura a esa parte. Dice, el comportamiento no lineal de la variable de pH pues es evidente, ¿no? La variación del pH a la adición de reactivos, que es nuestra variable manipulada, flujo de ácido o flujo de base, es altamente no lineal. Por ejemplo, la respuesta a la misma cantidad de ácido o base puede diferir demasiado de un sistema a otro y de un pH a otro, porque ya dijimos que cada sistema va a tener su curva de neutralización, y que como a veces van a venir mezclas de muchos ácidos y muchas bases, pues también no todos los sistemas van a estar reportados en la literatura. A veces hay que hacerlo de manera experimental, ¿no? Hay que sacar la dinámica del comportamiento de la variación de ese proceso, y bueno, pues hay que hacer varios reportes al respecto, ¿no? Entonces ya de antemano sabemos que ese es un sistema no lineal, y que incluso no es lo mismo, no es el mismo comportamiento, vaya, cuando yo tengo un pH de 1 que cuando tengo uno de 2, y no siempre va a responder el sistema de manera semejante, ¿no? Siempre va a haber algunas variaciones, incluso pues es un comportamiento bastante particular. Dice, además la relación logarítmica hace al proceso muy sensible a cambios pequeños en la vecindad del punto de neutralización. El punto de neutralización para esta gráfica serían 7, ¿no? Entonces, esto se verifica en las curvas de neutralización, lo que hace que sus pendientes casi sean infinitas, ¿no? Entonces, por unas gotitas que me falten, nunca voy a llegar al pH de 7, y por unas gotitas que me pase, ya me disparé a un valor alto, y hay que volver a adicionar ahora el componente contrario, que sería un ácido, ¿no? Entonces, por eso mismo, para los operadores que no conocen sobre la dinámica de los procesos, por eso luego fallan en estar queriendo hacer los ajustes a sentimiento, ¿no? Que diga, ay, pues ya le eché 1 litro, le voy a echar otro, no, o le voy a echar medio, o le voy a echar 3 mililitros, no es así. Tenemos que estudiar primeramente el proceso para saber cómo va a ser su comportamiento, y en función de ello establecer el mejor criterio para poder hacer el ajuste en el proceso, y sobre todo elegir la mejor estrategia de control. Todas las estrategias de control que han estado estudiando, muchachos, en quinto, sexto y séptimo, pues prácticamente el implementarlas, tratar de implementarlas en ese tipo de sistemas va a ser muy muy complicado. Hay que hacer unas linealizaciones, y además a lo mejor en lo teórico funciona, pero ya en lo práctico no. Entonces lo mejor que ha estado funcionando para estos sistemas, muchachos, ha sido lo que son los sistemas de control basados en estrategias de lógica difusa o redes neuronales, ¿no? Entonces, a los que les gusten y les apasionen estos temas, tienen áreas de oportunidad en ese sentido, porque pues prácticamente hay pocos expertos en estas temáticas, y bueno, pues un caso en donde se requiere de esos conocimientos para la implementación de estas estrategias de control, pues ahí tenemos el caso del pH. Y yo les dije que el pH además es de las variables más recurridas en los procesos en la cuestión de analítica, y si saben medirlas y implementar los sistemas de control, bueno, pues ya serán unos expertos, porque realmente no hay muchos en el medio, ¿vale? Ok, entonces, bueno, hasta aquí le dejamos en la clase del día de hoy, y vamos a terminar con este problema. Les voy a pedir de favor ahorita, si me ayudan con una captura de pantalla,
o bien con una foto que le tomen ahorita a este problema para que lo transcriban en su cuaderno, y con eso vamos a comenzar la siguiente clase, ¿vale? Entonces, por favor, tomen nota, tomen una foto, tomen una captura de pantalla, lo copian en su cuaderno o en unos apuntes en donde estén tomando nota al respecto, y vamos a comenzar con este problema la siguiente clase, ¿vale? Entonces ustedes me dicen, ya, si no, para ya quitar la pantalla. Listo. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, pues les agradezco su asistencia a la clase de hoy. Solamente les pido que, como diría el tío Gamboín, el que no lo conocieron, han escuchado hablar de él, no me fallen en las conferencias que les estoy pidiendo que asistan, porque necesito que me entreguen los reportes con su evidencia de que estuvieron ahí presentes. Estamos ahorita nosotros, ¿cómo se llama?, en relación con la parte de difusión de ciencia y tecnología. Y bueno, pues ahorita estamos teniendo un primer acercamiento. Yo les pido la colaboración para que entren a estos seminarios. Yo les puedo platicar que de aquí pueden salir cosas buenas. Nosotros en los proyectos de titulación hemos desarrollado nanosatélites con colaboración con el Centro de Desarrollo Aeroespacial que tiene el instituto. Entonces, si ustedes se meten aquí a las conferencias e igual les apasionan estos temas, pues yo creo que pueden incluso pedir datos de algún investigador con el que ustedes quieran desarrollar un proyecto, y si les llama la atención esta parte del espacio también, pues yo creo que les van a servir y les van a hacer de utilidad estas pláticas. Entonces va a haber una, ahorita hay una de hecho a las 11 y otra mesa redonda que les encargué que asistan el día de hoy. Entonces, por favor, ahí les encargo que no se les pase para que me hagan el reporte. La siguiente clase el viernes les indico cuál va a ser la fecha para la entrega de sus reportes, para que me los manden a mi correo, porque ya saben que es parte de la evaluación, ¿vale? Muy bien, jóvenes, pues síganse cuidando. Muchas gracias.